Bendiciones, queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? Hoy quiero compartir la carta de Gálatas, escrita por el apóstol Pablo, en el capítulo 6, versículo 1 en adelante. Pero quiero compartir antes el inicio de la carta. Esta carta fue escrita por Pablo desde Corinto y más o menos fue en el año entre el 55 y el 60, ¿sí? Después de Cristo. Y dice en Gálatas 1:1, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Se entiende que no solamente había una congregación, sino que habían varias en Galacia, y Pablo escribía a los hermanos esta nota, esta carta, que consta de 6 capítulos. Y empieza aclarando algo, ¿sí? Apóstol de Jesucristo, nombrado por Jesucristo, por Dios, como haciendo una aclaración ahí. Esta carta tenía un objetivo especial y era porque se habían introducido judíos entre los gentiles que se habían convertido y habían empezado a decirles que tenían que circuncidarse. Entonces Pablo se vio obligado a hacer esta carta y enviársela a las iglesias a la iglesia de los Gálatas, y también vemos allí que era, cómo nos damos cuenta que era una iglesia de gentiles, porque en el versículo 8 del capítulo 4 vamos a encontrar ahí un pequeño detalle que dice el apóstol, que ellos eran idólatras en otro tiempo. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Sabemos que el ministerio de Pablo fue enviado a los gentiles, ¿sí? Por eso el apóstol fundaba iglesias y por lo general se iba a los que no eran creyentes, los que no eran judíos, porque los judíos también lo habían rechazado en varios lugares. Y en el capítulo 5, él lo que hace es volverles a decir, porque ya se los viene diciendo, les vuelve a confirmar que estén ellos libres, que sean libres con la libertad con que Cristo los había hecho libres, ¿sí? Y que no estén sujetos otra vez al yugo de esclavitud, porque en realidad los judíos lo que querían era volverlos a la circuncisión, volverlos a que ellos cumplan toda la ley, y porque ellos no creían ciertamente que Jesús era el que había venido a cumplir la ley y ahora éramos salvos por gracia. Eso no quiere decir que no vamos a cumplir la palabra del Señor, sino que hoy somos salvos por gracia de Dios. Y luego, más abajo, vamos a estar viendo en el capítulo 5 cómo les habla acerca del vivir en el Espíritu y vivir en la carne. El fruto del Espíritu y las obras de la carne. Y está muy bien ahí enumerado, muy bien explicado lo que Dios espera de un creyente que está viviendo según el Espíritu. Pero, ¿qué pasaba? Había, como estaba se habían introducido estos maestros judíos, falsos maestros, ellos iban con la ley, no con el amor. Por eso el apóstol tiene que, en el final de esta carta, hacer esta recomendación que hoy es para nosotros. Como título de este mensaje, yo le puse lo que sembramos cosechamos. No es nada nuevo, todos sabemos y
que es así, todos lo escuchamos a diario y lo vemos. Si nosotros sembramos una semilla, no sé, de tomate, no vamos a cosechar higos, ¿sí? De la misma forma, espiritualmente, no vamos a cosechar lo que no hemos sembrado. Por eso el apóstol aconseja en esta porción de la palabra lo que tenemos que hacer frente a la situación que puede pasar con alguien dentro de la iglesia, y luego nos sigue hablando, ¿sí?, cómo debemos conducirnos. Voy a leer Gálatas 1:6. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí y no de otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Oramos al Señor. Eterno Dios, en este momento encomendamos nuestras vidas para que la palabra que nos has traído, Señor, sea un alimento, sea un tiempo de corrección, o sea, Señor, de prevención, de lo que quieras, instrucción. Señor, darnos en este día, lo necesitamos. Queremos, Señor, tener nuestros oídos atentos a ella, Señor, para que lo que nos tengas que decir, Señor, caiga en buena tierra. Te damos gracias, bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga sus vidas. Vamos a ir por el primer versículo que el apóstol les dice a la iglesia de Gálatas. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿sí?, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Si alguno fuere sorprendido, acá no dice, bueno, Dios va a poner a cargo a algunas personas que sigan a los hermanos y vean su conducta, su vida, y vean si ven que caen en algo. No. Si alguno fuere sorprendido, nosotros no estamos autorizados por Dios, enviados por Dios a estar mirando lo que hace otro, sino lo que cada uno de nosotros hacemos, ¿sí? Eso es lo que diariamente tenemos que hacer, un chequeo viendo nuestra vida, cómo está conduciéndose delante del Señor. Pero si pasa que alguno es sorprendido en alguna falta, nos dice a los que son espirituales, ¿sí?, no a los que se dicen ser espirituales, a los que son espirituales, que haya una restauración sobre esa persona. Saben que a veces la persona es sorprendida en algo y inmediatamente se comienza a juzgar, se comienza a apuntar con el dedo que está diciendo, ese hizo tal cosa, o
también busco a otro y le digo, vos sabés lo que está pasando, te voy a contar para orar, pero es simplemente un chisme, ¿sí? Y no estamos contribuyendo a que esa persona sea restaurada, que esa persona busque al Señor nuevamente, pueda pedir perdón, pueda confesar su falta, y nosotros, ¿qué hacemos? Con esa podemos llegar a cerrar la puerta en vez de conducirlo a la restauración. Muy importante que en la iglesia se siga hablando de la restauración, ¿sí? Es muy importante que nosotros seamos agentes restauradores y no seamos de los que nos juntamos con otros para hablar mal del que ha caído, del que ha hecho algo indebido, ¿sí? Eso le corresponde a Dios. Y luego Él hace ahí algo muy importante, nos hace ver esto, no sea que alguno de ustedes vaya a caer en lo mismo, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa mansedumbre con que nos pide, con ese espíritu de mansedumbre que tenemos que ir a restaurar, es lo que nosotros vamos a querer el día que a nosotros nos pase algo, ¿sí? Entonces, si nosotros nos consideramos a nosotros mismos, ¿sí? Que también nos puede llegar a pasar. Ahora, si no nos consideramos y juzgamos, estamos abriendo una puerta para que lo mismo nos pase a nosotros. Entonces, frente a la tentación, no tengamos la suficiente fuerza para ver la salida que Dios nos está dando. Qué importante que nosotros podamos sembrar esa misericordia con esa mansedumbre, poder restaurar al hermano que ha caído. En Gálatas 2 tenemos el otro versículo que dice: ayúdense, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué él habla de la ley de Cristo? Porque la ley de Moisés no habla de amor y la ley de Cristo habla de amor. Esa es la ley de Cristo con la que nosotros debemos ayudar y sobrellevar las cargas los unos de los otros, ¿sí? Es ayúdense unos a otros. Cuando habla en esta ocasión de cargas, ¿sí? De sobrellevar las cargas, hay cargas que son, por ejemplo, un proceso de enfermedad en una familia, en un hermano, una situación económica apretada, puede ser la pérdida de un ser querido, un tropiezo por un pecado, puede ser un tipo de carga así, ¿sí? Y el Señor nos manda por medio del apóstol que debemos amar con el amor de Cristo, cumplir así la ley de Cristo. Y importante que el apóstol ahí hace esa reseña, porque en el versículo 3 va a decir: porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces la persona, cuando dice que cree ser algo, habla de un ego en el creyente, en la persona, y como que yo no voy a necesitar de nadie, ¿sí? Yo no voy a necesitar de nadie, así que no ayudo tampoco a nadie. O también que no quiere recibir ayuda. Ahí también estamos mostrando un ego, ¿sí? Y es importante que como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, podamos recibir esa ayuda en el momento que el hermano nos está ofreciendo. Ser también condescendientes en esto. No ser indolentes de mirar la situación desde afuera, ni tampoco el que está de este lado, que necesita ayuda, poner la mano y decir, no, yo me las arreglo solo. Sino que el apóstol está hablando ahí de que el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña.
todos necesitamos de todos, ¿sí? Es importante que nosotros no nos creamos autosuficientes, porque en algún momento vamos a necesitar la ayuda de alguien. En el 4 dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. O sea, que cada cual examine su propia obra y si tiene algo de que presumir, que no se compare con nadie, ¿sí? Sino de lo que está haciendo. Bueno, me está saliendo bien, pero quédese tranquilito, no se haga mucha propaganda, no nos hagamos mucha propaganda, ¿sí? Porque la palabra dice, alábete el extraño y no tu propia boca, ¿sí? Es aconsejado por Salomón. A veces nosotros sometemos a prueba nuestras obras, lo que estamos haciendo, y wow, qué bien que me está saliendo, la verdad que merezco un aplauso y nadie me está reconociendo lo que yo estoy haciendo, y allí está obrando también el ego de uno. La palabra del Señor, que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Eso nos va a hacer que hagamos todo con excelencia y no esperar ninguna recompensa, ¿sí? Es lindo, ¿sí? Ser agradecidos, pero decírselo a otro. No estar esperando siempre que me digan algo para, bueno, que mi ego se levante. Bien, es importante que nosotros nos examinemos a diario. Tiene que ser un examen diario, ¿sí? Si estamos usando de esta herramienta, de este ego en nosotros y esperando, a veces son conductas que no son conscientes en nosotros, porque algo hay que sanar adentro, algo que por ahí no fuimos reconocidos desde niños, o nos dijeron cosas muy, muy feas, y entonces hoy necesitamos que hoy continuamente nos estén halagando, diciendo cosas. Si esto nos llega a pasar, examinémonos. Si nos llega a pasar alguna de estas cosas, entonces busquemos la presencia del Señor para ser sanados. Es importante, ¿sí? Porque si no nos vamos a sentir siempre insatisfechos, siempre esperando que alguien nos tiene que decir, te salió bien, te quedó rico, ¿sí? No es malo decirlo, pero no esperemos siempre esto. Vamos al versículo 5. El versículo 5 dice, porque cada uno llevará su propia carga, ¿sí? Y cuando leemos esto, a mí me ha pasado, yo digo como que se está contradiciendo con el versículo 2, que dice sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero, ¿qué pasa acá? Que hay una diferencia entre el versículo 2, que dice cargas, con el versículo 5, que habla de carga, ¿sí? El significado es diferente, porque viene de otra derivación. La palabra griega para en el versículo 2, donde dice carga, ¿sí? Habla en plural y que quiere decir que se usa para cargar algo pesado, algo gravoso, algo que causa dificultad, y algo que se convierte en un problema, ¿sí? Ahí es donde somos invitados por el apóstol a sobrellevar, a ayudar, cuando alguien está llevando esas cargas pesadas, ¿sí? Sin embargo, en el capítulo 5 habla de una carga diferente, es la carga de la responsabilidad, esa carga de responsabilidad que cada uno de nosotros tiene que llevar. O sea, yo me tengo que hacer responsable, me tengo que hacer cargo de mi conducta, ¿sí? De lo que yo estoy haciendo, de lo que me está pasando. Si yo cometí algo, no culpar a otro, no decirle a otro, fue por tu culpa, vos me incitaste, vos me dijiste. A veces pasa con la gente manipuladora, dentro del matrimonio, por ejemplo,
que le dice el uno al otro, por tu culpa, ahora estoy enojado y por eso te pegué, por eso te hablé así. No se hace cargo de lo que está haciendo, de lo que está diciendo, ¿sí? Culpando al otro. Entonces es importante que cada uno se haga cargo, cada uno lleve su propia carga. Si yo cometí un error delante del Señor, buscar la presencia del Señor para poder restaurarme también y no culpar al otro. Así que cuando nosotros nos hacemos cargo de lo que Dios nos está diciendo, de lo que hicimos mal o lo que vamos a hacer o el pensamiento, es donde allí el apóstol dice, cada uno llevará su propia carga. Bien, ahora vamos a ver el versículo 6. El versículo 6 dice, el que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Esto a veces no pasa. A veces la persona busca ayuda, pide oración por alguna situación o me puede decir de qué se trata esto, yo necesito instrucción en esto, necesito que ore por mí para este trabajo, necesito un consejo, una palabra, y la persona es instruida por alguien, sea por su pastor, su pastora, sea por un líder, y es guiado en ese proceso de que ha pedido ayuda, y cuando ya tiene la recompensa, cuando ya ejecutó todo aquello, consiguió el trabajo o rindió bien el examen o bueno, pasó de ser un empleado a un empresario o muchas cosas en las que podamos recibir nosotros esa ayuda, ver la recompensa de eso y no compartimos con el que nos ha instruido, no le compartimos esa gratitud, esa gracias por haberme ayudado en esto, gracias porque por tu oración, ¿sí? Generalmente pedimos oración a muchas personas cuando estamos frente a una situación, y entonces acá también el apóstol dice que compartamos todo lo bueno con quien nos ha enseñado, con quien nos ha dado esa instrucción. Vamos a pasar al versículo 7. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Todo lo que el hombre sembrare, también eso cosechará. En otra versión, no se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. Bien, a veces nosotros hemos sembrado acciones, palabras, pensamientos, algún chisme, algo, y luego nosotros queremos cosechar lo mejor para nosotros, que cuando nosotros estamos pasando una situación, nos pase lo mejor de lo mejor, ¿sí? Pero la palabra dice que Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Yo puedo burlar a otro, a una persona que esté a mi lado, puedo engañar, burlar a mis padres, a mi esposo, a mi esposa, según la persona. Puedo hacerlo, pero a Dios no lo puedo engañar. Dios sabe mis actos, sabe todo lo que yo hago, lo que pienso, sabe cuando yo he sido motivo de empezar un chisme, empezar a hablar mal de alguien, defraudar, robar. Entonces, eso un día vamos a cosechar. Eso un día vamos a cosechar. Nadie quiere cosechar lo malo, ¿cierto? Todos queremos cosechar cosas buenas. Entonces somos invitados a poder sembrar lo bueno. Buenas acciones, acciones de amor, ¿sí? Vamos a sembrar comprensión, vamos a sembrar la ayuda mutua, ayudar a llevar las cargas,
y vamos a sembrar bondad, amor, y eso vamos a cosechar, sin duda, porque la palabra de Dios lo dice y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gálatas 6, versículo 8, dice: porque el que siembra para su carne, de la naturaleza pecaminosa, o sea, a la naturaleza pecaminosa, de la carne segará corrupción, o sea, destrucción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Bien, acá nos encontramos, si nosotros queremos saber cuáles los designios de la carne, o no son los frutos, sino, no me sale la palabra, pero las obras de la carne, para poder ver este versículo, nos vamos a ir a Gálatas 22, no lo voy a compartir, pero usted puede ir donde habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu, ¿sí? Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Que Dios bendiga sus vidas y que en este tiempo estemos atentos a lo que estamos sembrando. Son tiempos difíciles, son tiempos que estamos viviendo. El Señor pronto viene por su iglesia. En este pronto que digo, no sabemos si puede pasar un día o puede pasar muchos más, pero sabemos que todo se está cumpliendo. Es tiempo de sembrar para el Espíritu, ¿sí? Para poder cosechar vida eterna. Esto es lo que el apóstol le está diciendo a la iglesia de Gálatas, de Galacia, porque había mucha gente que venía a sembrar muchas cosas de la carne y se estaban olvidando del Espíritu, ¿sí? Estaba sorprendido Pablo y les dice: ¿quién los fascinó para que, habiendo empezado por el Espíritu, terminen por la carne? Estaba como admirado por eso. Bueno, por eso él les pone todo esto. Nosotros del Espíritu vamos a cosechar paciencia, perseverancia, dominio propio, fe, bondad, alegría, fidelidad. Hay tanto para cosechar cuando hemos sembrado, ¿sí? Lo bueno. Dice Gálatas 6:9. Este versículo es tan importante para el diario vivir. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Viene hablando de lo mismo, pero ¿qué pasa? Que muchas veces nos cansamos de hacer el bien. Es como que yo otra vez tengo que perdonar, otra vez tengo que hacer algo bueno por esta persona que me ha hecho tanto daño. Pero el Señor dice por medio del apóstol: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a segar, vamos a cosechar, pero hay algo ahí, si no desmayamos. Por eso habla que no nos cansemos, no desmayemos, seamos fortalecidos en el Señor. Esto no es algo que nace de nosotros, es algo que lo traemos. El Espíritu Santo lo da. Esto es algo que nace del Espíritu Santo. Por eso debemos buscar continuamente su presencia, es tener esa comunión con el Espíritu Santo para que ese fruto salga, ¿sí? Así como un verdadero fruto de nuestras vidas. No nos cansemos pues de hacer el bien. Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Así que según tengamos oportunidad, ¿sí? Cuando tengas la oportunidad, haz el bien. No dice a tus amigos, dice a todos. Ahí incluye a los
enemigos, a los que nos han dañado, a los que nos han perseguido, a los que han hablado mal de nosotros. Ahí dice, hagamos el bien a todos, cuando tengamos esa oportunidad, porque va a pasar algo allí, cuando nosotros hagamos bien a ese enemigo, ¿sí? Le vamos a estar dando la oportunidad de volverse a Dios, de mirar cómo puede ser, yo le hice tanto daño a esta persona y me está haciendo un bien. Es una oportunidad, estamos bendiciendo a esa persona. Hagamos bien. Dice, y mayormente a los de la familia de la fe, a tus hermanos en Cristo, mayormente, ¿sí? A veces somos más generosos con los de afuera que con los de nuestra propia casa, que con la familia de la fe. Seamos condescendientes con nuestros hermanos en Cristo. Hagamos bien, ¿sí? Esa es la invitación del apóstol. Todo lo que nosotros sembremos, vamos a cosechar. A nadie, Dios no se va a equivocar con nadie. No va a darle la cosecha buena al que hizo una siembra mala, ni al revés. Así que espera esa buena cosecha de lo que has sembrado. Que Dios bendiga tu vida en este tiempo. Que Dios ministre tu corazón. Que lo que tengas que sembrar en este día lo hagas como para el Señor. Que si has encontrado a una persona que ha caído, que ha desfallecido, que ha pecado, lo puedas restaurar con ese espíritu de mansedumbre con que vos querés que te traten el día que vos caigas. Dios bendiga tu vida. Oramos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendigo tu nombre en esta hora y bendigo a cada uno de los que hoy está escuchando, Señor, esta reflexión. Señor, queremos tomar lo mejor, Señor, para poder cumplir tu palabra en este tiempo. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo.